Hola a todos y bienvenidos al primer vídeo del curso para preparar la asignatura de Introducción a la Contabilidad del grado de ADE de la UOC. Mi nombre es Raquel y voy a ser la profesora de este curso, el cual va a consistir en una serie de vídeos explicativos donde veremos, tanto de forma teórica y de forma práctica, los conceptos necesarios que tenéis en los distintos módulos de la asignatura para que podáis presentar y entregar las pruebas de evaluación continuas que tenéis a lo largo del curso, que son un total de 5, y para que podáis ir bien preparados y preparadas al examen final, ¿vale? Lo veremos desde cero, de forma teórica, práctica, como decíamos, paso a paso. Vale, empezamos desde cero entonces. ¿Qué es lo que entendemos por contabilidad? Contabilidad es el proceso que nos permite registrar en sistemas informáticos, obviamente, hoy en día ya se lleva todo de forma informática, ¿vale? Es un proceso obligatorio para todas las empresas y consiste en registrar las operaciones económicas, que ya veréis que son las que nos afectan a las cuentas contables, a los elementos patrimoniales, para poder saber de dónde ha venido todo lo que la empresa tiene, dónde ha ido y cuánto queda, ¿vale? Es un proceso que está muy regulado, es decir, que lo tenemos que hacer de una forma determinada, utilizando unas cuentas con unos códigos determinados, utilizando unos modelos. De hecho, todo esto está regulado, que lo tenemos aquí, en el Plan General Contable, ¿vale? Que a veces lo veréis escrito como, perdón, lo veréis escrito como PGC. La última actualización fue en 2007, aunque se van publicando pues, artículos nuevos, ¿vale? Y sería, que digo yo siempre, un poco como la Biblia de la contabilidad. Es el texto legal donde encontramos de qué forma tenemos que contabilizar las operaciones, qué cuentas tenemos que utilizar, qué modelos tenemos que utilizar para presentar lo que se llaman las cuentas anuales, que las empresas las tienen que elaborar una vez al año y depositar en el registro mercantil, ¿vale? Y entonces allí está la base de todo, ¿vale? Por tanto, mediante la contabilidad se registrarán todas y cada una de las operaciones económicas que realiza una entidad, con el fin de poder obtener toda esa información ordenada y agrupada mediante unos modelos que, de hecho, ya los empezaremos a ver en este primer módulo, ¿vale? Entonces, para llevar la contabilidad tenemos que llevar el proceso o aplicar el proceso contable, que es un ciclo mediante el cual se registran y procesan todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo del ejercicio económico. De hecho, hay una serie de etapas en este proceso contable, ¿vale? De hecho, tenéis aquí, se denomina ciclo o proceso contable el conjunto de registros contables efectuados en los diferentes libros de contabilidad, que hay una serie de libros, que veremos que hay el libro mayor y el libro diario, que se tienen que hacer, que de hecho ya nos lo empiezan a pedir en la primera PEC, ¿vale? En la primera PEC nos piden elaborar el libro diario y el libro mayor de una empresa, ¿vale? Entonces, tenemos que llevar a cabo estas operaciones que son las que afectan al patrimonio en un ejercicio económico. Vale, entonces, vamos a ponerlo de forma gráfica, lo entenderemos mejor. Imaginad que somos una empresa que nuestro año contable empieza el 1 de enero, ¿vale? No tiene por qué empezar el 1 de enero, es decir, no tiene por qué coincidir el año contable con el año natural. De hecho, hay empresas, por ejemplo, las entidades deportivas, pues, que cierran su contabilidad cuando termina la temporada, ¿vale? Es decir, puede ser que su ciclo contable vaya de 1 de septiembre a 31 de agosto, por ejemplo. Pero si fuera el caso que coincidiera con el año natural, iría de 1 de enero a 31 de diciembre del año en cuestión, ¿vale? Entonces, hay una serie de etapas que forman este ciclo contable. Al principio se realiza la apertura de la contabilidad, que ya también la empezaremos a ver en la primera PEC, ¿vale? O sea, que os saldrá en la primera PEC. Pensad que ahora lo vamos a hacer un poco de forma genérica para que entendáis un poco el proceso global y luego iremos ya detallando un poco y viendo cómo se realizan todas estas etapas de forma más práctica. Vale, entonces el 1 de enero sería cuestión de apertura de la contabilidad. ¿Por qué apertura? Porque aunque esta empresa hubiera funcionado el año anterior, lo que hacemos siempre a 31 de diciembre, o cuando termina el ciclo contable, es hacer el cierre de la contabilidad, ¿vale? El cierre de la contabilidad lo que nos permite es cerrar las cuentas contables, que son las que utilizamos para llevar el registro contable, y con ello elaborar las cuentas anuales que lo empezaremos a ver en este primer módulo. Entonces, con la apertura de la contabilidad, lo que hacemos es, como está todo cerrado, está todo a cero, la apertura de la contabilidad lo que hacemos es dar el saldo correcto a las cuentas, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si empezamos el año
con, por ejemplo, 10.000 euros en el banco, pues en la apertura de la contabilidad tenemos que decir que la cuenta, que ya veremos lo que son las cuentas y cómo se utilizan, ¿vale? Pero que la cuenta bancos pues tiene 10.000 euros. ¿Que un cliente nos debe 5.000? Pues tenemos que decir que ese cliente nos debe 5.000. Aquí, obviamente, pensad que todo esto es muy automático. Es decir, cuando cerramos la contabilidad, con las mismas cuentas que cerramos la contabilidad, se abren automáticamente con el programa informático lo que se llama el asiento de apertura y se dan de alta los elementos patrimoniales con los saldos correctos, ¿vale? Es decir, esto no os preocupéis mucho. Entonces, luego empieza lo que sería la etapa más importante, que de hecho es la más larga y la que dura todo el año, que sería registros correspondientes a las operaciones realizadas. ¿Vale? Es decir, desde el 1 de enero, que abriríamos la contabilidad, hasta 31 de diciembre, se produciría el registro de las operaciones. Dejadme escribir mejor. En la contabilidad. ¿Vale? Esto que se haría mediante un programa informático, aunque se haga con un programa informático, pensad que es muy importante saber la base, o sea, saber hacerlo a mano, que es como lo haremos en esta asignatura, saber utilizar las cuentas, colocarlas en el lado que tocan o en el sitio que tocan, ¿vale? Entonces, este registro de las operaciones se hace mediante los asientos diarios. Que esto, de hecho, lo empezaremos a ver cómo funcionan los asientos diarios, los empezaremos a ver en el módulo 2, ¿vale? Entonces, ¿qué significa el registro de las operaciones? Pues que si empezamos el 1 de enero y, por ejemplo, pues todas las compras, ventas, pagos, cobros, o sea, todo lo que va pasando diariamente en la empresa, cualquier operación que afecte a nuestra contabilidad, es decir, cualquier interacción con facturas emitidas, facturas recibidas, gastos, pagos, cobros, nóminas, etcétera, que pedimos un préstamo al banco, ¿vale? Todas estas operaciones se tienen que introducir en la contabilidad, se tienen que registrar, ¿de acuerdo? ¿De qué forma se tienen que registrar? Pues se tienen que registrar utilizando, bueno, esto como lo veremos en el módulo 2, lo borro. Se registrarán las operaciones utilizando lo que llamamos las cuentas contables, ¿vale? Que las cuentas contables, ya lo introducimos aquí, ¿vale? Están recogidas en el Plan General de Contabilidad y de hecho en esta asignatura hay muchas cuentas contables, no os vayáis a asustar ahora, pero os lo pongo aquí en el documento, ¿vale? Aquí tenéis todas las cuentas contables que os pueden salir en esta asignatura, ¿vale? Hay muchas y obviamente ahora estaréis un poco desubicados con todas estas cuentas, estos códigos, pero no os preocupéis, ¿vale? Iremos explicando de dónde sale. Pero, por ejemplo, para que me entendáis, imaginad que durante el mes de enero se realizan una serie de cobros y pagos, ¿vale? Mediante la cuenta corriente bancaria de la sociedad, ¿vale? Entonces, eso lo tenemos que registrar o lo tenemos que anotar de alguna forma. Entonces, tenemos que utilizar estas cuentas contables que tienen un código específico. Nosotros no podemos colocar el código que nos parezca a nosotros y utilizar un código interno. No, tenemos que utilizar los códigos que aparecen en este cuadro de cuentas, más que nada para que luego todas las empresas lo hagan de la misma forma y se puedan comparar eh, los documentos entre varias empresas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar una cuenta, ¿vale? Si os vais aquí, ya veremos qué significan los grupos y todo, ¿eh? Pero veis esta cuenta que se llama Bancos e Instituciones de Crédito, cuenta corriente vista euros, ¿vale? Que el nombre lo podemos adaptar. Es decir, lo importante es que pongamos el código 572, ¿vale? Y de hecho los códigos se pueden crear subcuentas, ¿vale? Es decir, podemos poner 572, podemos tener hasta 9 dígitos, los 3 primeros, si utilizamos la cuenta bancos, pues será el 572, pero podemos poner hasta 9 dígitos. Imaginad que la empresa tiene una cuenta bancaria abierta en el BBVA y otra cuenta bancaria abierta en la Caixa, por ejemplo. Pues podemos poner 572.000.001, que sea Banco BBVA, ¿vale? Y luego crear otra cuenta, 572.000.002, y que sea cuenta
La Caixa o Banco La Caixa. Es decir, los nombres los podemos adaptar. Obviamente, cuando tengáis que presentar las pruebas de evaluación continua, pondremos el mismo nombre que aparece en el plan de cuentas. Si no nos inventaremos ni lo adaptaremos a la empresa. Y los dígitos que pondremos serán 3, pero que sepáis que para el día de mañana, si estáis trabajando en una empresa llevando la contabilidad, pues obviamente se pueden adaptar estas subcuentas, respetando los 3 códigos principales, o sea, los primeros, ¿vale? Si es una 572, es que estamos hablando de la cuenta corriente bancaria de la empresa, ¿vale? Pues obviamente, como como hay muchas operaciones distintas que se pueden llegar a producir en todos los tipos de empresas que existen, por eso necesitamos un plan de cuentas con muchísimas cuentas que nos permiten contabilizar cualquier operación que pueda producirse en cualquier empresa, ¿vale? Luego, a la hora de la verdad, pues las empresas acaban utilizando pues, un 10% o un 5% de todas las cuentas que aparecen en el plan de cuentas, porque al final acabamos registrando el mismo tipo de operaciones y nos dedicamos, por ejemplo, a comprar y vender muebles, pues siempre utilizaremos los mismos tipos de cuentas, ¿vale? Por tanto, aunque aparezcan muchos, pensad que a la hora de la verdad no utilizaremos ni mucho menos la totalidad, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Que si, por ejemplo, el día 10 de enero hacemos un pago con la cuenta bancaria de la Caixa, pues mediante el registro contable tendremos que introducir en nuestra contabilidad lo que sería un asiento contable, que ahora veréis lo que es, bueno, de hecho ahora no, lo veréis en el módulo siguiente, pero lo importante es que tendréis que utilizar las cuentas contables correspondientes, ¿vale? Entonces, entraríamos un asiento contable utilizando la cuenta de bancos y viendo la modificación que se produce, la variación que se produce en esa cuenta. Vale, entonces, esto es lo importante, los registros contables mediante los asientos contables que tenemos que hacer a lo largo del año contable, ¿vale? Que esto ya, el tema de los asientos, repito, lo veremos en el módulo 2 y lo es empezar a aplicar en la PEC número 2. Vale, y entonces cuando llegamos al cierre, a 31 de diciembre, hay el proceso que se llama el proceso de cierre contable, ¿vale? Entonces, el proceso de cierre contable consiste en una serie de asientos contables, pero el objetivo es elaborar las cuentas anuales, ¿vale? Que es un poco lo que tenéis aquí. Vale, que es lo que nos centraremos en este módulo. ¿Qué son las cuentas anuales? Son una serie de documentos que nos centraremos en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias que las empresas tienen que presentar, o sea, tienen que elaborar a final de año y presentar al registro mercantil. ¿Y cómo se elaboran las cuentas anuales? Pues hay unos documentos oficiales y básicamente, dejadme ver, bueno, os enseño ya un momento. Ahora veremos qué es, ¿eh? Por ejemplo, se tiene que presentar el balance de situación, que es un documento contable que lo veis aquí y luego explicaremos en qué consiste. Y si os fijáis aquí, estos códigos que aparecen aquí son las cuentas, los códigos de las cuentas que tenéis en el plan de cuentas. Entonces, tenemos que presentar el balance de situación y luego también lo que se llama, este es el balance de situación aún, la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Entonces, un poco el objetivo de todo el año contable es registrar las operaciones para que a 31 de diciembre las cuentas contables tengan el saldo correcto y los podamos poner clasificados o en el balance o en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por ejemplo, con la cuenta bancos, ¿vale? Imaginad que la cuenta 572 bancos, ¿vale? A 31 de diciembre tiene un saldo de, por ejemplo, me lo invento, tiene un saldo de 15.000, ¿sí? ¿Cómo sabemos que tiene un saldo de 15.000 a cierre el ejercicio, a 31 de diciembre? Pues porque llegaremos a tener, a reflejar un saldo de 15.000 a 31 de diciembre porque durante todo el año le habremos registrado cualquier operación que ha afectado a la cuenta banco, es decir, cualquier cobro, cualquier pago por esta cuenta. Si durante todo el año se ha registrado mediante los asientos contables en la cuenta contable que toca, pues a 31 de diciembre la contabilidad nos expresará que la cuenta bancos tiene un saldo de 15.000, que obviamente tiene que coincidir, si nos vamos a ver el saldo real de la cuenta, pues nos tiene que coincidir, ¿vale? Entonces,
El proceso contable nos permite que el hecho de registrar todas estas operaciones durante todo el año nos permite que a 31 de diciembre las cuentas contables tengan los saldos correctos. Es decir, que si los clientes nos deben 20.000 euros por todas las operaciones que se han registrado, que si debemos a los proveedores, que si durante el año se han producido gastos por nóminas de tanto importe, pues que si todo esto se ha registrado correctamente durante el año con la cuenta contable que toca, cuando hagamos el cierre contable y elaboremos las cuentas anuales, esas cuentas nos saldrán con los saldos correctos, ¿vale? Por ejemplo, la cuenta bancos, ya lo veremos, es una cuenta de balance, ¿vale? Entonces, fijaros, en el balance de situación se clasifican las cuentas que son de... Me estoy adelantando aquí, ¿vale? Pero se clasifican las cuentas que son de activo, pasivo y patrimonio neto, porque estas cuentas lo veremos luego, ¿vale? Pero las cuentas se pueden separar entre cuentas de activo, pasivo, patrimonio neto, cuentas de ingreso y cuentas de gasto. Entonces, en el balance aparecen las cuentas de activo y veis, por ejemplo, aquí todo está relacionado, ¿eh? ¿Veis este código 57? Significa que todas las cuentas que empiezan por 57, que por ejemplo sería 572, bancos, ¿vale? Que si elaboramos el balance a 31 del 12, ahora explicaremos qué son estas columnas, estas filas, ¿vale? Si elaboramos el balance 31 del 12 y esta empresa tiene un saldo de bancos de 15.000, pues que dentro de este punto aparezca la cuenta bancos con un saldo de 15.000 euros. ¿Sí? Entonces todo está relacionado. Al final también pensad que estos documentos de las cuentas anuales, que pueden parecer aquí muy largos y muy tediosos de hacer, realmente son unos documentos que el propio programa informático nos genera automáticamente con todos los saldos, si lo hemos introducido correctamente a lo largo del año. Obviamente, en las pruebas de evaluación continua, pues tendremos que hacerlo a mano. Vale, entonces quería hacer esta pequeña introducción para que sepáis un poco de forma genérica el tema de las etapas, ¿vale? Entonces, introducimos el tema del patrimonio, que de hecho el patrimonio está relacionado con el balance, que es el primer documento que forma parte de las cuentas anuales y que veremos y practicaremos ya en la primera PEC. Vale, ¿qué entendemos por patrimonio? Es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o una empresa y podríamos añadir también en un momento determinado, ¿vale? Incluso lo podéis aplicar a nivel particular. Imaginad que vosotros mismos y vosotras mismas, pues en este momento tenéis 5.000 euros en el banco, tenéis un piso de vuestra propiedad. A la vez tenéis una hipoteca relacionada con este piso. Pues, por un lado, el piso será un bien de vuestra propiedad, pero tenéis una obligación con el banco a la vez, ¿vale? Luego imaginad que le habéis dejado dinero a un amigo y os debe 5.000 euros. Pues estos son derechos de cobro, ¿vale? Luego que tenéis también un coche de vuestra propiedad, pues esto es un bien. ¿Sí? Por tanto, esto lo haremos a nivel de empresa, que obviamente pues, las empresas seguramente tendrán muchos más elementos patrimoniales, pero al final la idea sería esta. ¿Vale? Entonces, el valor del patrimonio que tiene cada uno saldría de bienes más derechos menos obligaciones. ¿Vale? Entonces, en contabilidad, los bienes y derechos es lo que se llama los activos y las obligaciones es lo que se llama los pasivos, ¿vale? Todos estos elementos se clasifican en el balance de situación. Entonces, por diferencia entre activo y pasivo, nos aparece el patrimonio neto. Siempre tiene que cuadrar, ¿vale? Vale, vamos a aplicarlo ya en un pequeño ejemplo práctico y así vamos introduciendo un poco los conceptos. Vale, dice, la empresa RRC SA va a iniciar su actividad y dispone de los siguientes elementos que conforman su patrimonio neto, ¿vale? Es decir, los socios han aportado una serie bueno, aquí realmente dice va a iniciar su actividad, pero aquí pone que tiene facturas. Bueno, lo de va a iniciar su actividad lo tachamos, ¿vale? Es decir, vamos a poner que la empresa en un momento determinado dispone de los siguientes elementos que conforman su patrimonio neto, ¿vale? Vamos a calcularlo. Entonces, sabemos que se hace bienes más derechos menos obligaciones sería el valor del patrimonio.
Vale, pues aquí nos dice un local comercial valorado en 150.000. ¿Vale? Estos serían bienes. Pensad que todos los bienes que conforman el patrimonio de la empresa serían todos esos elementos intangibles o materiales, es decir, que se puedan tocar o no, que sean propiedad de la empresa. ¿Vale? Aquí os tenéis que imaginar, pues todas las, si tiene maquinaria, ordenadores, mobiliario, locales, elementos de transporte, etcétera. Todo esto serían bienes, ¿vale? A la vez también, si es una empresa que se dedica a vender productos o a fabricar productos, pues esos productos que deben tener una valoración monetaria serían bienes, porque los podemos vender y los podemos convertir en dinero, ¿vale? Todo lo que es un activo, también pensad, todo lo que es un activo para la empresa es todo lo que se pueda convertir en dinero o se pueda, digamos, que tenga una liquidez, que se, bueno, como decíamos, que se pueda convertir en dinero, ¿vale? Por ejemplo, el local, pues si se vende, se convertirá en dinero. Las existencias, si se venden, se convertirán en dinero. Los derechos de cobro, si nos pagan los clientes, pues eso significa que tendremos dinero, ¿vale? Por tanto, vamos a ordenar primero los bienes. Vale, sería el local, ¿vale? El local tiene un valor de 150.000. Pensad que esto lo estamos haciendo ahora sin aplicar las cuentas contables, ¿vale? Los códigos de las cuentas, pero a la hora de llevarlo en una empresa, cada uno de estos elementos debería estar contabilizado con una cuenta contable y con un código contable, ¿vale? Por ejemplo, y lo vamos introduciendo, así lo vais entendiendo un poco, ¿vale? Tema de bienes. Muchas empresas tienen, bueno, la mayoría de las empresas, todo lo que sean, fijaros aquí, inmovilizaciones materiales, está en el grupo 2, ¿vale? Es decir, que la empresa tiene un local de su propiedad, pues utilizaría en la cuenta construcciones, que tiene máquinas, maquinaria, que tiene mobiliario, que tiene ordenadores, ¿vale? Equipos para procesos informáticos, que tiene furgonetas, coches, etcétera, elementos de transporte, ¿vale? Entonces, cada uno de estos elementos patrimoniales se va a registrar mediante una cuenta contable, ¿vale? Entonces, ahora lo estamos poniendo a nivel de saber si es un bien, un derecho, una obligación, pero que sepáis que luego le tendríamos que poner la cuenta y el código que corresponde. Vale, luego, ordenadores valorados por 5.000. Pues esto también es un bien. Ordenadores por 5.000. Luego, mobiliario también es un bien. Pensad que si son bienes propiedad de la empresa, ¿vale? Tienen una valoración y los podemos convertir en dinero, forman parte de la suma de los bienes que tiene la empresa. Luego, furgoneta, pues también, que sería, la cuenta sería elementos de transporte, 15.000, ¿vale? Si tuviera existencias, que es el caso, vende existencias de producto, bueno, vende, tiene en el almacén, digamos que tiene existencias valoradas en 12.000. Estos serían también serían bienes, ¿vale? Por 12.000. Vale, luego, los derechos, que de hecho no aparece como ejemplo en este ejercicio práctico, pero si tuviéramos facturas pendientes de cobro, si tuviéramos que le hemos concedido dinero a otra empresa, que tenemos pendiente de cobro dinero por la liquidación del IVA, ¿vale? Todo lo que sean derechos de cobro serían, obviamente, irían dentro de los derechos. Aquí ya directamente lo siguiente es que tiene una cuenta corriente bancaria y dinero también en metálico, ¿vale? Entonces, esto se considera como derecho, porque tiene derecho a ir al banco y coger ese dinero, ¿vale? No es que sea un bien, no es un bien intangible ni material, ¿vale? Por tanto, el dinero en el banco es su propio dinero, 7.000, ¿vale? Y el dinero en metálico, que esto, la cuenta corriente que se utiliza se llama caja, 2.000, ¿sí? Entonces, ya lo siguiente son obligaciones, vamos a sumar esto. Si sumáis todo esto, serían, dejadme hacerlo que no lo tengo calculado, la suma de todo esto sería 192.000, la suma de los bienes, y la suma de los derechos sería 9.000.
Por tanto, aquí podríamos decir que todo su activo o la suma de los bienes y derechos suman un total de 199.000, ¿vale? Vamos a ver las obligaciones que tiene, que las obligaciones, déjame escribir mejor, básicamente son obligaciones de pago, son deudas, que podemos tener muchos tipos de deudas, deudas con proveedores, deudas con acreedores, deudas con Hacienda, deudas con el banco, ¿vale? Entonces, en este caso dice, tiene facturas pendientes de pago a los proveedores de 7.000, ¿vale? Entonces aquí se utiliza una cuenta que se llama directamente proveedores, que ya nos viene a decir que hay una deuda, una obligación con los proveedores por valor de 7.000. Luego dice, tiene un préstamo hipotecario por el local con una deuda pendiente de 90.000. Pues esto es una obligación, es una deuda bancaria. Ahora estamos poniendo un poco con los nombres que nos parecen, pero tendríamos que utilizar las cuentas correctas, ¿vale? 90.000. Por tanto, el conjunto de obligaciones sería 97.000, ¿vale? Imaginad que esta empresa a día de hoy quisiera cerrar, ¿vale? El patrimonio neto es un poco el resultado de la liquidación de esta empresa. Obviamente, si todo esto se pudiera vender, o sea, este local lo tenemos a 150.000, tendríamos que ver realmente si lo podemos recuperar a 150.000, ¿vale? Imaginad que la empresa puede recuperar estos 199.000, tendría que liquidar unas deudas de 97.000, por tanto, el patrimonio neto sería la diferencia, ¿vale? 199.000 menos 97.000, os tendría un patrimonio neto de 102.000, ¿vale? Y esto es en un momento determinado, ¿vale? Esto sería pues en la fecha de hoy, pero imaginad que mañana este préstamo con el banco se paga una parte, o si incurre en un nuevo préstamo, o si incurre en un gasto o en un ingreso, pues puede ser que el valor del patrimonio neto vaya cambiando cada día, ¿vale? Entonces, para reflejar este conjunto de bienes, derechos y obligaciones, para reflejarlo en un documento más oficial y más ordenado, se utiliza el balance de situación, ¿vale? Voy a introducirlo aquí ya un poco. Pensad que el balance de situación forma parte de las cuentas anuales que decíamos, ¿vale? El balance de situación em, tiene recogido lo que serían las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto, ¿vale? En una estructura determinada y con unas cuentas o unos subapartados determinados. Y luego, otro de los documentos que vamos a estudiar en este módulo es la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Pensad que me voy un momento aquí, hay un total de 5 tipos de cuentas contables, ¿vale? Y de hecho es muy importante entender bien los tipos de cuentas contables y saber identificar las cuentas contables y poderlas clasificar en estos 5 tipos de cuentas, porque eso es lo que nos va a marcar la forma en que vamos a contabilizar los registros. En función de si la cuenta es de un tipo o es de otra, vamos a tener que aplicarlo de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, estas cuentas contables, que repito, son de 5 tipos, son los que luego las cuentas con los saldos finales se clasifican en las cuentas anuales. De hecho, tenemos cuentas de activo, cuentas de pasivo y cuentas de patrimonio neto, que cuando llega el cierre del ejercicio se clasifican y se ordenan en el balance de situación, y luego en la cuenta de pérdidas y ganancias, si lo podéis intuir, se contabilizan las cuentas de ingreso y las cuentas de gasto, ¿vale? Por tanto, hay 5 tipos de cuentas contables. Y cada una de estos tipos de cuentas contables, digamos que tiene un funcionamiento determinado a la hora de elaborar la contabilidad, ¿vale? Y entonces, una vez sepamos de qué tipo de cuenta estamos hablando, será más fácil buscar la cuenta en cuestión en el plan de cuentas, ¿vale? Vale, entonces, de hecho, a continuación ya tenéis la estructura del balance de situación. Para hacer vídeos cortos vamos a parar aquí este vídeo, ¿vale? Y a continuación en el siguiente vídeo explicaremos la estructura del balance de situación y los distintos
apartados, ¿vale? Y lo que significa. ¿De acuerdo? Pues espero que todo claro este primer vídeo y nos vemos en el siguiente. Saludos a todos.